Muy buenos días. Queremos darle la bienvenida este domingo y hoy, bueno, aparte de saludarles, darles la bienvenida, quiero que me acompañen en sus Biblias digital, de papel, como gusten. En el Salmo 100 vamos a leer el 1 y el 2 y yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y también antes de leerlo quiero recordarles que estamos en el chat en vivo y que la verdad es muy grato que aunque estemos pues lejos físicamente podamos ser un mismo cuerpo en Cristo adorándole, ¿verdad? Así que vamos a leer, dice: habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas, ¡viva Dios! ¡Viva Dios! Así que después sabemos que el Señor ha sido fiel y adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Así que tú di ahí en donde estás, viva Dios, Él es fiel, Él es bueno, para siempre su misericordia. Y hoy te invito a que juntos todos podamos alabar su nombre y estar en su presencia. Amén. Ahí donde tú te encuentras, dile al Señor: gracias, viva el nombre del Señor. Grita: el Señor es bueno. Dile: viva Dios, es fiel. Su nombre es poderoso. Vamos a decirle: esta luz brillará, crecerá, arderá. Esta luz es poder de Jesús en mi ser. Quemará mi vida como un sacrificio. Vivo para ti. En tu altar me entrego como un holocausto para tu placer. Esta luz brillará, crecerá, arderá. Esta luz es poder de Jesús en mi ser. Quemará mi vida como un sacrificio. Vivo para ti. En tu altar me entrego como un holocausto para tu placer. Dile: quemará mi vida como un sacrificio. Vivo para ti. En tu altar me entrego como un holocausto para tu placer. Gracias, Padre. Viva tu nombre. Eres exaltado, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque podemos venir a adorarte con alegría. Dile ahí con la persona que tú estés o que si estás con tu familia, dile: adoremos juntos hoy al Señor. Él ha sido fiel. Él en todo momento es fiel, es misericordioso. Vamos a alabarle. Has sido bueno, Señor. No hay nadie como tú. Solo tú mereces la adoración. Él está aquí. Te estoy esperando. Mora tú en mí. Te estoy anhelando.
que tú vivas en nosotros. Vive en mí y mi vida controla, sopla en mí y volaré como el águila. Vamos a decirle, te estoy esperando. Te estoy esperando. Mora tú en mí. Estoy anhelando a ti. En tu amor me escondes, me llevas ahora. Que conozca a Cristo más y más. Queremos conocerte cada día más, Señor. Vamos a decirle, Vive en mí y mi vida controla, sopla en mí y volaré como el águila. Vive en mí y mi vida controla, sopla en mí y volaré como el te adoramos, Señor. Tú controlas todo, Señor. Eres soberano. Soplaste vida a nosotros. Nuestra alma, Señor, tiene sed de ti. Nuestro espíritu, Señor, está lleno de ti. Vive en mí y mi vida controla, sopla en mí y volaré como el águila. Y volaré como el águila. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener ese vuelo, Señor. Sabemos que tú permaneces fiel y hoy queremos adorarte, Señor. Queremos rendirte gloria y honra. Gracias porque hoy soplas en nosotros, Señor, y nos levantas. Levantas al caído, levantas al desanimado, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio. No hay nadie como tú.
Solo podemos confiar en Cristo, en tu nombre, Señor. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Vamos a decirlo. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es el Rey. Te alabamos, Señor. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Dile con toda seguridad: en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es el Rey. Créelo con tu corazón, díselo: en Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es el Rey. un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Díselo al Señor: En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es el Rey. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Sabemos que solamente tú eres digno, tú eres nuestra roca, solo tú, Señor. Y como leíamos al principio, podemos decir: viva Dios, viva Cristo. Él es el Rey y la roca de nuestra vida. Solo tú eres el Rey, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta su casa, Autoridad y Vida Abundante, transmitiendo y teniendo nuestra reunión aquí en Zapopan, en el estado de Jalisco, en México. Nos da mucho gusto vernos, nos da mucho gusto volvernos a reunir. Estamos muy contentos en este día, llegamos ya a la mitad del año y pues ha sido un tiempo diferente también el que hemos experimentado todos nosotros a partir del año pasado, cuando empezó este tema de la plaga esta que vino a parar toda la actividad en el mundo, pero también donde nosotros pudimos ver y comprobar el poder que tiene nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, el poder que tiene para meternos a todos en un solo canal, para meternos a todos en una sola dirección y hacernos ver que no solamente es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, sino que también es un Dios poderoso. Es el soberano del universo. Y por eso Él nos muestra precisamente hasta dónde, con un pequeño toque de su poder, hizo que todo este mundo completo, este planeta, se detuviera. Pero bueno, gracias a su misericordia, gracias a su amor, a la gracia que Él nos da, es que estamos de pie. Ha sido un tiempo donde tenemos que darle gracias porque hemos aprendido mucho. El estar la mayor parte del tiempo confinado nos ha permitido meternos más a las Escrituras, estudiar más su palabra, tener una relación más fuerte con el Señor, estar más involucrados en las cosas de Él para nuestra vida y también para la vida de todas las personas que nos rodean. Así es que en este domingo 27 de junio del año 2021 les damos la más cordial bienvenida desde este lugar aquí en Zapopan, Jalisco, y también pues el mensaje que tenemos para el día de hoy, un mensaje que se titula Permite que la verdad de Cristo penetre en ti. No que entre, que penetre en ti. Es muy importante entender por qué la verdad de la palabra, la verdad que es Cristo, penetre en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser. Y para empezar, acompáñenme con una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de proclamar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque así como tú pides que abramos nuestro corazón, así abrimos nosotros la Escritura. En este día iniciando, Señor, la mañana, para poder alimentarnos espiritualmente, Señor, de lo que es la Escritura, de lo que es tu palabra, de lo que dice la Biblia. Te damos gracias porque venimos con un corazón alegre, un corazón entusiasta y también, Señor, un corazón agradecido, humillado delante de ti, primeramente para bendecirte, para adorarte, para glorificarte, para alabarte, Señor. Hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, donde los cantos, Señor, que cada uno de mis hermanos y nosotros hemos estado levantando hacia ti, deseamos de todo corazón que sean como ese sacrificio vivo, Señor, que tengan ese aroma grato porque ha salido desde el fondo de nuestros corazones. Te damos muchas gracias, te pedimos que tú, Señor, tomes control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a dar el mensaje, Señor, y gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso, precioso y bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Perdón. Bueno, el mensaje del día de hoy es: permite que la verdad de Cristo penetre en ti. No que entre, que penetre en ti, para que llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Y bueno, vamos a estar leyendo pasajes que vienen en la primera epístola del apóstol Juan. La primera epístola del apóstol Juan. Bueno, esta primera epístola se escribió alrededor del año 90 después de Cristo. Juan ya era un apóstol anciano. Y también lo que podemos ver que la escribió en Éfeso. A diferencia de los otros apóstoles, esta epístola, esta carta que escribe el apóstol Juan, no va dirigida a un sector o a una iglesia en particular, sino que es una carta abierta,
Ujú. Y también lo que vemos es que escribe a todos los creyentes. Eso sí es muy importante. Es una carta escrita a todos los creyentes, desde los más pequeños hasta los más viejos. Ujú. Y lo que vemos es que en esta epístola Dios le dio palabra precisamente al apóstol Juan para hablarle particularmente con sus propios hijos, con los nacidos de nuevo, con los creyentes, con los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y también Juan nos dice precisamente por qué escribió su evangelio. Así es que acompáñenme por favor con sus Biblias, abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan y vamos al capítulo 20 y vamos a leer el versículo 31. Nosotros vamos a estar leyendo la versión Reina Valera. Como siempre les pedimos que cuando vengan al culto, cuando vengan al servicio, cuando estén escuchando un mensaje, pues se hagan acompañar de una Biblia. Nosotros recomendamos que sea la versión Reina Valera porque es la que más se apega al original, pero puede ser cualquier otra versión. Así es que vamos a iniciar con el Evangelio de Juan capítulo 20 y vamos a leer el versículo 31, donde Juan nos dice por qué escribió su Evangelio. Debo decir antes que esta epístola, la primera carta de Juan, bueno, ves la epístola de Juan que es primera, segunda y tercera de Juan, son como un complemento precisamente a su Evangelio. Así es que vamos a leer la escritura. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué? ¿Por qué escribió Juan en su Evangelio? Nos dice por qué escribió el Evangelio. Dice para que creyendo en Jesús, que es Cristo, el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. Entonces, vemos aquí como la palabra del Señor, si la palabra de Dios no hubiera tenido sello de aprobación, todas estas escrituras se hubieran perdido. Pero, por el contrario, también por ahí en el libro de Isaías nos dice que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia es un medio de revelación, es la revelación del Señor, la revelación de Cristo a nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo y se va cumpliendo de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en los tiempos. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Conducir a las personas a que conozcan a Cristo, conducir a las personas a la vida eterna en Cristo. Es muy diferente cuando uno escucha decir que te van a presentar el plan de salvación. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y el plan de salvación para qué es? Si yo estoy bien, estoy sano, no tengo problemas, vivo bien, ¿por qué un plan de salvación? Bueno, el plan de salvación es precisamente el conocer la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que nosotros vamos a estar en este planeta se va a acabar. De una u otra manera se va a terminar. Y así está profetizado en la Escritura. Por eso, en la otra vida, la que viene después de esta, es o la muerte eterna, a los que no han aceptado a Jesús como Salvador personal, o la vida eterna. Juan escribió su epístola, así como Juan escribió en el Evangelio y nos dice por qué escribió en el Evangelio, para que creyendo en Cristo nosotros pudiéramos creer y tener vida eterna en Cristo Jesús. En la epístola de Juan, en su carta de Juan, Juan le escribe para que aquellos que creen en Cristo sepan, tengan pleno conocimiento que tienen vida eterna. Y acompáñenme por favor a la primera epístola de Juan, ahora sí, que ya está casi al final. Y vamos al capítulo 5, el versículo 13, primera epístola de Juan, capítulo 5. Nada más en la primera carta hay primera epístola, segunda epístola y tercera epístola. La primera epístola tiene 5 capítulos, la segunda epístola tiene un capítulo y la tercera epístola tiene un capítulo. O sea, es una epístola, una carta, un libro muy, muy pequeño, breve, que puede uno leer y sobre todo entender por qué necesitamos conocer la epístola de Juan. Dice, para que todos aquellos que creen en Cristo sepan
que tienen vida eterna. Y primera de Juan capítulo 5, el versículo 13 nos dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nos dice primero que estas cosas las escribe Él para que creamos en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. 2 veces nos dice que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, vemos que el Evangelio fue escrito precisamente para mostrarnos cómo podemos nosotros recibir la vida eterna. El Evangelio de Juan se especializa precisamente, nos dirige a mostrarnos cómo podemos nosotros recibir la vida eterna. Y la epístola, esta epístola de Juan, fue escrita para asegurar a los que han creído que tienen vida eterna el creer que Jesús es Cristo, que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo. La epístola de Juan, como decía yo, es un complemento, parece un complemento del Evangelio de Juan. Y por lo tanto en los evangelios, en todos los evangelios, pero particularmente en el Evangelio de Juan, la palabra que sobresale es la palabra creer. Creer, para que crean en Cristo, para que crean en el Hijo de Dios, para que crean en el que Dios envió. Esa es la palabra que más se repite en el Evangelio de Juan, creer. Y sin embargo, en la epístola de Juan, la palabra, sobre todo en la primera parte, la palabra que más se repite es la palabra saber. Entonces, ustedes cuando estén estudiando esta epístola de Juan, yo lo que les recomiendo es que subrayen todas las veces que está la palabra saber. Y se van a dar cuenta que nada más en la primera epístola la palabra saber se usa más de 30 veces. O sea, es algo en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Cuando una palabra se repite más de 2 veces en la Biblia, está queriendo enfatizar el significado de esa palabra. Y también lo que podemos ver aquí en esta epístola es que Juan escribió la epístola por 4 razones. La primera de ellas, para que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad sea cumplida. Y vamos ahí precisamente al capítulo 1 de esta primera epístola y vamos al versículo 4 que nos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Juan escribe esta epístola para que nosotros la meditemos, pero al meditarla hay 4 razones. La primera es la que viene en el versículo 4 del capítulo 1, para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo, la alegría, la felicidad que nosotros podamos tener, la encontremos precisamente en esta parte de la Escritura. La segunda razón por la que Juan escribió esta epístola viene en el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, la segunda razón, la primera razón fue para que nuestro gozo sea cumplido, nuestra alegría se cumpla. La segunda, para que no pequemos. Y también nos dice que si pecamos, tenemos abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos ese beneficio también nosotros de que pues es imposible que dejemos de pecar, porque una parte todavía, el cuerpo que tenemos está orientado precisamente hacia las cosas de la carne. Sin embargo, abogado tenemos en Jesucristo. Y aunque no lo busquen ahorita, aquí mismo en el versículo 9, perdón, en el versículo 7 también, nos dice: no escribo este mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, nosotros vamos a seguir de alguna manera cometiendo errores, pero tenemos un Dios perdonador, un Dios que está dispuesto a perdonarnos. ¿Y cómo podemos nosotros entender que Dios perdona nuestro pecado? Muy fácil. Dios borra de su mente divina
todos nuestros errores, así como borró toda nuestra vida pasada, todos nuestros pecados cuando venimos a los pies de Cristo. Así el Señor dice que vayamos, el Señor que es justo nos perdona siempre. La tercera razón, entonces la primera es para que nuestro gozo sea cumplido, nuestra alegría sea cumplida. La segunda, para no pecar. ¿Cuál es la tercera razón? Para que nosotros estemos en guardia contra el error, que nosotros estemos dispuestos en contra de aquello que pudiera representar el caer en el pecado. Y vamos ahí mismo en el capítulo 2 al versículo 26, que nos dice: os he escrito esto sobre los que los engañan. O sea, que estar en guardia contra aquellas personas, contra los falsos maestros, los falsos profetas, que tienen como misión confrontarnos la palabra de Dios, confrontarnos lo que Jesús dijo y confrontarnos con las obras de Jesús. Ese es el trabajo de los falsos profetas, el trabajo de los falsos maestros, retarnos a confrontar la obra de Jesucristo, retarnos a confrontar lo que dice la Escritura contra las cosas que presenta el mundo. Entonces, dentro de las 4 razones hemos visto 3. La primera, para que nuestro gozo sea cumplido. La segunda, para que no pecar, para que no pequemos. Y la tercera, para estar en guardia contra los errores que podamos cometer que nos lleven al pecado, y esto también nos alejen de la relación que tenemos con Cristo. Y la cuarta razón, que es la razón precisamente de toda esta epístola, la vemos ahí como habíamos visto en el capítulo 5 y el versículo 13, que dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, estas 4 razones son las que Juan utilizó para escribir precisamente esta epístola. Como decía yo, la palabra saber se encuentra más de 30 veces en esta epístola. En Juan la palabra que sobresale es la palabra creer, porque es cuando Juan precisamente está narrando el nuevo nacimiento, la obra de Jesús en el nuevo nacimiento. Y ahorita, bueno, pues vimos estas 4 razones. Vamos ahora a leer desde el versículo 1 al 4 de esta primera epístola de Juan, del capítulo 1, los versículos del 1 al 4. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí lo que vamos a ver es cómo Juan explica y nos dice lo que es la experiencia personal con Cristo. Así es que dice el versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El 4 dice: estas cosas las escribimos para que su gozo sea cumplido. El apóstol Juan, el discípulo amado, nos está diciendo que él y el grupo de discípulos que andaban con Jesús, tuvieron una experiencia personal con Cristo. ¿Por qué tuvieron una experiencia personal con Cristo? Bueno, ¿por qué? Porque lo vieron, porque lo oyeron, lo tocaron, lo contemplaron. Esa experiencia personal fue completamente absoluta y fue una experiencia que los llevó precisamente a tener otro tipo de vida. Ellos vivieron esa experiencia personal con Cristo, una experiencia desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista natural. Podemos ver cómo Juan describe precisamente cuando nos dice lo que era desde el principio, o sea, él se está refiriendo a Génesis 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? Jesucristo.
el verbo de vida. Y dice el 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes, o sea, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego remata diciendo, estas cosas las escribimos para que su gozo sea cumplido. Juan nos está diciendo, yo les digo a ustedes, para que también tengan la misma experiencia personal con Cristo. Esa experiencia personal que tuvieron los discípulos, esa experiencia física con Cristo fue porque lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, lo contemplaron, palparon precisamente al Maestro. Nosotros ya no podemos tener esa experiencia física con Cristo, pero podemos tener la misma experiencia personal. Podemos oírlo, podemos verlo, podemos tal vez tocarlo, y todo esto por medio de ¿qué? De la fe. Por medio de la fe es como nosotros nos alimentamos para tener esa relación personal con Cristo. Por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio también del poder compartir la palabra a otros. Por eso podemos experimentar esa relación personal con Cristo, estudiando, orando, proclamando la palabra, dando testimonio con nuestra propia vida de lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, porque todos tenemos testimonios que dar, todos hemos recibido a Jesús, todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, hemos vivido una transformación, hemos vivido un cambio. Ya no somos las mismas personas que éramos antes de recibir a Jesús. A partir de esa fecha, nosotros empezamos a vivir una vida nueva, una vida diferente. Empezó la transformación en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, la renovación de nuestra mente para llegar a dar precisamente esa imagen de Cristo por medio de ¿qué? De nuestra conducta. El ejemplo que nosotros damos, el testimonio de nuestra vida es lo que arrastra precisamente más que las palabras. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la Escritura, es tan importante que tengamos tiempo de oración, porque dice la Escritura que oremos sin cesar, pero también es muy importante que podamos compartir, proclamar la palabra del Señor, principalmente aderezando la palabra con nuestro testimonio de vida, lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Hay que recordar que el objetivo de la Biblia es conducir a las personas a que conozcan y den fe, den testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, Juan relató el testimonio de su relación personal con Jesús a través de la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí lo que dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo en la Biblia ha sido dado con un propósito, el propósito de ayudarnos, de capacitarnos, de estar preparados para que podamos disfrutar precisamente de la relación personal con Dios. Todo lo que necesitamos saber en cuanto a la salvación, todo lo que necesitamos saber cómo vivir como hijos de Dios, lo que necesitamos saber para mantener nuestra fe en medio de las pruebas, todo esto lo encontramos ¿en dónde? En la palabra del Señor. Aquí es donde encontramos la respuesta a todas y cada una de las necesidades, porque en la Biblia se describe la vida de hombres y mujeres que dieron testimonio con su vida y que sirven como ejemplo para nosotros. Fueron hombres y mujeres iguales a ti, fueron mujeres iguales a nosotros, hombres y mujeres iguales a nosotros, y que las experiencias que quedaron plasmadas en la Escritura, sirven como un ejemplo para nosotros, para estimularnos, para animarnos y también para instruirnos. Así que cada vez que enfrentemos adversidad, nosotros debemos acudir al Señor. ¿Y cuál es el mejor lugar para acudir al Señor? La Escritura. Dios nos habla por medio de la palabra. Nosotros nos comunicamos con el Señor por medio de la oración, pero Dios nos responde generalmente por medio de la palabra. Yo no quiero decir que Dios no te hable por medio de sueños, por medio de otras personas, pero
el proceso, vamos a decir, el proceso divino de la relación con el Señor es su respuesta por medio de la Escritura. Entonces, por medio de ella el Señor puede darnos fortaleza, puede darnos sabiduría y la esperanza que necesitamos precisamente para esos tiempos adversos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene como prioridad para nuestra vida que andemos en comunión con Él, que andemos en esa relación personal con Él día y noche, una relación estrecha, una relación que nos permita llegar a conocerlo. Y por eso también Él mismo asegura, el Señor se asegura que tengamos todo lo necesario. Allí en la carta de Pedro también habla de que nosotros lo que necesitamos se nos va a dar para vivir piadosamente, dando testimonio con nuestra Escritura. A veces podemos frustrarnos porque queremos crecer en nuestra fe, pero se nos dificulta ese crecimiento y entender qué es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso necesitamos la relación personal con el Señor. La vida, vivir una vida que agrade al Señor, una vida de creyente, una vida cristiana, significa dejar que Jesús viva su vida dentro de cada uno de nosotros. Por medio de nosotros, en nosotros Él pueda manifestar ese poder que tiene para que nosotros podamos a su vez dar a conocer a Cristo, porque ya hemos recibido todo lo que necesitamos. Yo creo que nadie puede decir que le falta algo que no haya recibido de parte del Señor, porque nosotros cada vez, nuestro proceso nos va a llevar a que cada vez seamos más semejantes a Él. Así que no se angustien, no se desesperen, porque aquel que te salvó es capaz de enseñarte cómo vivir una vida que le agrade. El que nos salvó es el que también nos puede ayudar, y de hecho lo hace, a vivir una vida que le agrade. Él nos da ejemplos de fe a través de la Escritura para animarnos, y también nos da sus principios, los principios del Señor, que nos mantienen firmes en tiempos de tempestad. Ahora, vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Porque aquí en la epístola de Juan y en el Evangelio de Juan, nos habla precisamente de que creamos en el Hijo de Dios. Y vamos a repetir nuevamente, regresemos otra vez a la escritura que habíamos visto al principio, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 20, pero ahora vamos a leer los versículos 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Aquí lo que vemos es que lo que nos dice el versículo 30, que es el propósito del libro, que Jesús hizo muchísimas obras y que no todas fueron escritas. Hizo obras, hizo señales, milagros, pero no todos fueron escritos. Si hubieran sido escritos, yo creo que todavía no se terminarían de escribir. Pero también nos dice que se han escrito particularmente las que quedaron en la Biblia, para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Es el fundamento importante y es también parte de lo que en los tiempos de Jesús causaba la división con los fariseos, con los maestros de la ley, con los saduceos, con los falsos profetas, con los falsos maestros. Era precisamente el creer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Era parte de esa discusión, de esa disensión, de la división que había, porque estas personas no creían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero aquí lo que nos dice, para que creyendo en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, nosotros tengamos vida en su nombre. Y hoy es lo que sucede en la actualidad. La Biblia es un libro vigente, es un libro que siempre nos habla precisamente de lo que está en boga, de lo que se habla en el día. ¿Y por qué digo esto? Porque algunas personas no creen que el Señor Jesús sea Dios. Algunas personas lo que piensan o lo que afirman es que ha sido un profeta, que ha sido una buena persona, que ha sido un maestro, pero no llegan a creer que Jesús sea Dios. Otros
pueden reconocerlo como el Hijo de Dios. El problema es que no tienen una relación personal con Él. Lo conocen como Hijo de Dios. Y me estoy refiriendo a los creyentes, a todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Ya lo aceptamos, ya tomamos esa decisión, la decisión más importante de nuestra vida, donde Jesús empieza a trabajar en nuestro corazón, donde el Espíritu Santo también empieza a animarnos a buscarlo más. Pero no tienen una relación personal con Él. No tienen una relación personal con Él. Y esto, pues prácticamente es vivir a la mitad del compromiso que hicimos y permitir que la otra mitad de este proceso, Jesucristo participe en nosotros para que nuestra vida verdaderamente sea transformada. Que no nos mantengamos igual a cuando vivíamos antes de haber aceptado a Jesús. Hoy una parte importante en la vida de cada uno de nosotros es mantener esa relación personal, permitir que la verdad de Cristo penetre en ti, penetre en tu corazón, llegue hasta lo más profundo de tu ser, porque solamente de esa manera es como vas a poder ser transformado en tu vida. Es cierto que Jesús ya pagó por todos nuestros pecados, es cierto que el Señor, el Padre, ha borrado de su mente divina toda nuestra vida pasada, pero nosotros tenemos un ejercicio todavía que realizar, y es el tener esa relación personal con el Señor, porque esto nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, nos va a llevar a tener una madurez en el reino de Dios para poder discernir y entender los tiempos que estamos enfrentando, para poder invitar a otras personas a que conozcan a Cristo, para que nuestra vida y la vida de los que nos rodean tenga un cambio tan notorio que podamos nosotros disfrutar del reino aquí y ahora. No perder el tiempo nada más en que, bueno, pues a veces leemos un poco de la Biblia, bueno, a veces me meto un poco en la oración, pero no puedo tener una relación personal con Cristo porque, ¿sabes qué? Me distraigo fácilmente, porque no encuentro el tiempo para poder tener esa relación, no encuentro el lugar donde hacerlo. Es tan sencillo que tú dispongas un tiempo de tu día, un lugar específico en tu casa donde nadie te moleste, así sea el baño, con tu escritura en la mano y que empieces a hablar con el Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, es parte de nuestro proceso como hijos de Dios. Si verdaderamente estamos reconociendo que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, nosotros debemos tener esa relación personal con Él. Ya tenemos el acceso al Padre, ya tenemos el acceso al trono de su gracia. Por haber aceptado a Jesús tenemos muchos beneficios que no sabemos aprovechar y nuestra vida a veces parece que no avanza, parece que sigue dando tumbos y nosotros nos frustramos, nos desesperamos, nos angustiamos, inclusive llegamos a caer en el estrés y a veces hasta nos enfermamos. ¿Y todo por qué? Porque no hemos podido establecer una relación personal con Jesucristo. No hemos podido establecer ese tiempo de relación con Él, donde permitimos que el Señor nos hable, penetre en nuestros oídos y también nosotros podemos expresarle cuál es nuestro sentir. Alguno va a decir, oye, pues Dios ya sabe todo. Pues sí lo sabe, pero qué mejor que nosotros le expresemos directamente cuál es nuestro sentir, cuál es el sentimiento que nosotros tenemos, qué circunstancias, qué condiciones estamos enfrentando en nuestra vida y por lo cual nosotros no avanzamos. En esa relación personal con Cristo, el Señor toma todo lo que nosotros ponemos en sus manos y le va dando solución a cada una de ellas en su tiempo, porque Él quiere que a través de esta relación nosotros vayamos aprendiendo y que llegue el momento en que uno pueda dar libremente, pueda hacer manifiesto el fruto del Espíritu Santo, que uno pueda mostrar el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la fe, que lo podamos mostrar de una manera natural, no estando buscando, bueno, hoy como me voy a juntar con estas personas que son muy creyentes, son muy apegadas a la Escritura, hoy voy a mostrar el gozo del Espíritu Santo. Lo que estás mostrando es una máscara, lo que estás mostrando es un carácter hipócrita. Y lo que el Señor quiere es que verdaderamente el gozo surja de ti. Una cosa es que estés alegre. A veces estamos alegres por circunstancias que el Señor permite que pasen en nuestra vida o por lo que el Señor nos provee, el Señor nos da. Un encuentro con un ser querido, el que alguien se haya convertido, el pasar momentos de alegría, de gozo
en una reunión familiar, en una reunión de hermanos, como cuando estamos aquí en la congregación. Son tiempos en los que uno muestra alegría por estar, pero el Señor quiere que la manifestación del Espíritu Santo sea algo permanente. El gozo del Espíritu Santo que sea permanente, no nada más cuando sucede algo que te agrada, sino permanentemente estés mostrando el gozo como fruto del Espíritu Santo en tu vida, no importa lo que estés enfrentando. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, lo que el Señor quiere para sus hijos. Entonces digo, otros hermanos, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, reconocen a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, pero no tienen una relación personal con Él. Y esto definitivamente, pues, es un trabajo a medias, es un trabajo incompleto. Es parte de la ceguera espiritual de la que hablábamos el mensaje pasado. Sin embargo, los verdaderos seguidores de Cristo creemos en nuestro corazón que Cristo es el Salvador de nuestra vida, y que nosotros hemos sido adoptados como hijos de Él, como parte de su familia. Vamos a Romanos 19, donde el Señor nos habla precisamente. Romanos capítulo 10, versículo 9, donde el Señor nos está hablando precisamente de la confesión y de creer. Dice el versículo 9 de Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vean ustedes qué oración tan sencilla, tan simple. No te lleva mucho tiempo hacer esta oración. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate qué tan sencilla forma de adquirir la salvación, de tener la salvación, de tener acceso a la vida eterna, de ser adoptado como hijo de Dios. Necesitamos creer en el corazón. Necesitamos confesar con nuestra boca. Vamos a Efesios capítulo 2, allá adelante. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos, el 1 y el 2. ¿Sí? Porque aquí nos está hablando, precisamente, empieza a hablarnos de que somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 1, dice, y Él, o sea, Cristo les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Qué fuerte afirmación. Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue cuando llegó Él precisamente a tender su mano de amor sobre nosotros. Dicen, los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué habla de hijos de desobediencia? Personas que no aceptan a Jesús, personas que rechazan, que no creen, son hijos de desobediencia porque están desobedeciendo a la palabra del Señor. Pero aquí lo que nos dice que Él nos dio vida, Cristo nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos espiritualmente en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros deleites, en nuestras perversiones, en nuestros malos hábitos, en todo lo malo que tenía nuestra vida. Él vino a tender su mano de amor para rescatarnos. Dicen, los cuales anduvimos en otro tiempo. Claro, ¿por qué? Porque seguíamos la corriente de este mundo. Pero hoy nosotros seguimos a Cristo. Y lo seguimos, ¿por qué? Porque creemos en nuestro corazón que Él es nuestro Salvador. Y como Salvador nuestro, Él nos defiende, Él nos protege, nos cuida, nos guarda de toda circunstancia y de toda situación. Y aunque pasen momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos tristes, dolorosos, el Señor lo permite con un solo objetivo, que aprendamos de todo eso para estar preparados para la segunda venida de Cristo.
Cristo viene por segunda vez, pero ya no viene a sufrir, ya no viene a morir, ya no viene a encarnarse. Cristo viene ahora para reinar en gloria. Entonces, aquí lo que nos está diciendo esta parte de Efesios 2, 1 y 2, nos está diciendo que quienes no tienen una relación personal con Cristo están espiritualmente muertos y están destinados a seguir viviendo en la muerte, en el pecado, porque están viviendo conforme a su naturaleza pecaminosa. Porque cuando una persona pone su fe en Cristo, Él va a producir en esa persona un nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual, que se vivifica en Cristo y se convierte en una nueva creación que ya no está esclavizada a la carne, ya no está esclavizada al pecado, ya no está esclavizada a la muerte. Y acompáñenme a Juan otra vez allá atrás, nada más que ahora vamos al capítulo 3 y al versículo 3. Este capítulo 3 de Juan es un capítulo muy importante y es un pasaje tan hermoso porque es la descripción que Jesús hace de un diálogo que sostiene con uno de los personajes más importantes de los fariseos, Nicodemo. Es un diálogo en el cual Jesús le describe gráficamente cómo es el nuevo nacimiento. Y vamos al versículo 3 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, cuando dice 2 veces de cierto, está enfatizando que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando una persona pone su fe en Cristo, se produce ese nuevo nacimiento. Y es un nuevo nacimiento espiritual, que se vivifica en Cristo y se va a convertir en una nueva creación. En una nueva creación. ¿Por qué? Porque cuando aún nosotros estábamos muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y vamos a Efesios otra vez, al capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos al versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, es Pablo el que está escribiendo esta escritura, que aún y cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? La gracia es algo que no merecemos, algo que Dios nos da, que es un regalo, a diferencia de la misericordia. En la misericordia, el Señor no nos da lo que merecemos, ¿sí? Porque si nos diera lo que mereciéramos, pues estaríamos ya fuera de circulación. Pero gracia es un regalo inmerecido, algo que no merecíamos y que el Señor nos los da por su amor, nos da porque Él ha decidido elegirnos como parte de su familia. Cristo nos ha elegido como parte de su cuerpo. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por ese regalo inmerecido es que ahora somos salvos. Por eso tenemos la salvación, por eso tenemos ese acceso a la vida eterna y somos nuevas criaturas. Vamos a 2 de Corintios, allá atrásito, al capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 17. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quienes somos en Cristo, afecta todo lo relacionado con nosotros. Afecta nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras conversaciones, nuestra conducta. Y por eso notamos una diferencia, porque el statu quo de la sociedad en la que vivimos ya no se ajusta a nosotros. Nosotros estamos en un plano, vivimos en un plano diferente al plano que presenta ahora la sociedad. Nosotros ahora crecemos
en la semejanza a Cristo. Perseguimos precisamente al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, porque estamos queriendo crecer, llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ahora nosotros tratamos de adoptar los pensamientos y acciones que le agradan a Cristo y que vienen a ser parte de la edificación de nosotros mismos. Cristo tomó nuestros pecados sobre sí mismo y luego el Padre Celestial mandó algo, envió algo. Cristo tomó nuestros pecados y experimentó la ira divina en el lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo fue una muerte sustituta. Quienes debiéramos estar en la cruz éramos nosotros, cada uno de nosotros, porque éramos pecadores, porque la Biblia ya dice que la paga del pecado es la muerte. Y cada uno de nosotros deberíamos estar en esa cruz. Sin embargo, Cristo tomó nuestros pecados sobre sí y Él fue el que experimentó la ira divina del Padre en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque esa paga del pecado era precisamente una paga a Dios. Cristo pagó por nuestros pecados, pero el pago era a Dios, no era a nadie más. Algunos piensan que el pago de ese pecado era al diablo, imagínense. No, hombre, Cristo pagó por nuestros pecados a Dios, porque Dios era precisamente al que nosotros ofendimos. Por eso, cuando Cristo tomó nuestros pecados, los lanzó, quedaron en el fondo del mar al perdonarlos y nosotros nos arrepentimos. El Padre Celestial aceptó su muerte como pago por nuestros pecados y luego lo levantó de entre los muertos y le dio un lugar a la derecha del trono del Señor. Por eso cuando decimos que permitas que la verdad de Cristo penetre, no entre, que penetre en ti, en lo más profundo de tu ser, se va a fortalecer tu compromiso con Cristo para buscarlo, para amarlo, para seguirlo, para obedecerlo, pero sobre todo para servirlo. ¿Por qué? Porque entramos nosotros al reino de Dios, y Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Juan disfrutó de esa relación, de esa comunión con el Señor de una manera gozosa. Y él quiso y quiere que todos los creyentes vivamos y experimentemos la misma relación personal con Cristo. Hoy, yo te invito, si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, que para poder disfrutar la comunión con el Señor, debes andar en su resplandor y en su verdad. Y a fin de hacer todo esto, tú debes estar dispuesto a confesar tus pecados, a reconocer que eres pecador, a arrepentirte y permitir que la sangre de Cristo te limpie y te limpie continuamente de toda iniquidad. Necesitas confesar tus pecados y aceptar el perdón de Cristo. Esto también te lleva a que debes abstenerte de seguir las costumbres mundanas, las costumbres impías, las costumbres de pecado del mundo, y también abstenerte de creer las mentiras seductoras de los falsos maestros, porque Dios es amor. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador en este momento, ahora eres un hijo de Él. Somos parte de su familia y ahora andamos en su amor incondicional. Por eso Dios es amor, porque el amor incondicional de Dios caracteriza ahora nuestro andar con Cristo.
porque como personas tenemos su amor viviendo en nosotros y necesitamos representar la autenticidad de Cristo por medio de la bondad y el perdón a los demás. Y además Dios es vida. Quienes creemos en Jesucristo poseemos la vida eterna, no la muerte eterna, la vida eterna. Y esto es evidencia de nuestra obediencia a Él, porque nos sometemos a su dirección, a la dirección de su Espíritu, en plena confianza, pues sabemos que Él proveerá todo lo que necesitamos. Dile a Jesús que venga a tu corazón. Dile que lo aceptas en esta mañana, que Él es tu roca, que reconoces que eres pecador, que aceptas su perdón y que lo aceptas como Señor y Salvador. Que el amor incondicional de Dios sea característico ahora de tu vida y que el Señor haga en ti el diseño perfecto de acuerdo a su plan y su propósito. Que Dios se manifieste, que manifieste su obra en tu vida, porque ahora eres un hijo de Él. Justificado por la fe. Eres justificado por la fe. Eres justificado por la fe. En Jesús, fuerte soy, solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es el Rey. Permite que la verdad de Cristo penetre en ti, que llegue hasta el fondo de tu corazón. Permite que Él te fortalezca, que tu compromiso de obediencia sea fiel a partir de hoy. Si hiciste esta oración, gloria a su nombre, porque ahora eres un hijo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que han hecho esta oración de aceptar a Cristo como su Salvador personal, como el Señor de su vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres luz, eres amor y vida. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque así como Juan nos enseña cómo disfrutó de esa relación personal con el Señor, quiere que todos nosotros, Señor, experimentemos lo mismo. Que para disfrutar esta comunión contigo debemos andar, Señor, en tu resplandor, en tu verdad, y estar dispuestos, Señor, a confesar nuestros pecados. Sabemos que tenemos un Dios perdonador, y permitir que la sangre de Cristo nos limpie continuamente de toda iniquidad. Necesitamos la confesión de nuestros pecados. Tú nos perdonas siempre, Padre. No necesitamos hacer tal o cual cosa para disfrutar de tu amor incondicional, porque somos especiales para ti, Señor. Y también, Padre, porque aceptamos el don de la gracia que tú nos has dado, Señor. Somos tu familia, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora que somos sus hijos, debemos andar en su amor incondicional.
porque su amor es más que solo palabras, requiere acción. Y hoy yo te invito que como hijo de Dios, como creyente en Jesús, el Cristo, en el Hijo de Dios, entremos en acción para dar a conocer a Cristo a tantas almas que andan perdidas por esta tierra y que necesitan, como nosotros, como tú, como yo, necesitamos a un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.